Bendiciones, bendiciones, que el Señor les bendiga. Estoy por aquí, mi nombre es Leticia Barbero González, soy profeta y apóstol del Ministerio Internacional Manantial de Aguas Vivas de Restauración aquí en España. Y hoy vamos a hablar sobre la pericia del Espíritu Santo, pero vamos a ver el enfoque de lo que es la restauración. Así que vamos a esperar un poquito que se vayan conectando. Gloria a Dios. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que es el enfoque a la restauración, pero para saber lo que es el enfoque a la restauración tenemos que saber primeramente quién es el Espíritu Santo. No es una entidad, ni tampoco no es solamente, no es una entidad, sino que es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona que posee mente, posee emociones, posee voluntad propia y nos capacita para este mundo, para la obra que el Padre nos ha encomendado. No está aquí de gusto. Cuando Jesús ascendió a los cielos, en la palabra dice, en los 4 evangelios dice, la palabra que Jesús, cuando Él se fue, dijo que Él no nos iba a dejar solos, que Él iba a mandar al Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo. Entonces, la presencia del Espíritu Santo es lo que transforma personas, situaciones, atmósfera. Por eso tiene diferentes funciones, que incluye guiar, enseñar, convencer, revelar la verdad y también tiene los dones espirituales dados a cada persona, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber. ¿Por qué? Porque Él también nos imparte los dones. Y los dones también tienen su fruto. Pues los dones es para contribuir realmente al crecimiento de la iglesia. Todos tenemos al menos un don. Y esos dones son dados con propósito. Y con esto logramos impactar a la sociedad y contribuir a nuestro crecimiento también. En Gálatas 5:22, versículo 23, habla de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Entonces, los dones, la verdad que son dados para, como dice la palabra, para restaurar, para trabajar en el ministerio, ¿verdad? Si vamos al enfoque, bueno, ya sabemos cómo es el Espíritu Santo, que es una tercera persona de la Trinidad. No es cualquier cosa, es una tercera persona. Entonces, si lo vamos al enfoque de lo que es la restauración, desempeña un papel crucial en la restauración de las vidas de la familia, de la comunidad, de la iglesia. A través de la restauración también se restaura lo que es la autoridad y también se restauran las verdades del Evangelio. Si nosotros vemos en este tiempo, está muy, muy contaminado lo que es la parte de lo que es el Evangelio y el sacerdocio. Está muy contaminado y lo que está haciendo el Espíritu Santo en este tiempo es restaurarlo. Es limpiar para volver a restaurar. Entonces, el Espíritu Santo tiene el poder de restaurar. Lo que ha sido dañado o perdido, Él está ahí para fortalecernos, Él está ahí para consolarnos, para restaurarnos,
Y el Espíritu Santo de la restauración lo vamos a llevar a lo personal. En 2 Corintios 5:17, vamos a buscarlo. 5:17. 2 Corintios 5:17. Corintios. 2 Corintios 5:17. A ver si no me equivoco. Sí, acá dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, cuando estamos hablando de una restauración personal, significa que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros teníamos una vida desordenada y vacía, cuando nosotros venimos al Señor, el Espíritu Santo empieza a actuar en nuestras vidas y empieza a llenar el vacío que hay en nuestras vidas. Por ejemplo, si nosotros éramos desordenados, el Espíritu Santo lo que va a hacer ordenarnos. Amén. Va a ser ordenarnos. Y si nosotros veníamos sucios, el Espíritu Santo empieza a limpiarnos. Si nosotros, por ejemplo, teníamos un matrimonio destruido fuera del camino y venimos al Señor, a Jesús, venimos con el matrimonio todo destruido, Él lo reconstruye. Siempre y cuando obviamente están dentro de la voluntad de Dios, porque lo que a Dios le gusta, lo que a Él ama es la familia. Entonces Él restaura la familia. Amén. Pero también también hacemos hincapié a la restauración espiritual de cada uno. Él no solo restaura nuestra vida, Él no solamente restaura todo lo que se perdió, sino que Él restaura la relación con Dios. Esto sí lo vemos desde el principio, en el Génesis en adelante. Dios siempre buscó restaurar la relación del hombre con Dios, con Él. Porque si no nos olvidamos, también la palabra dice que en este tiempo el corazón de los hijos van a volver al Padre. Y si lo venimos a ver al plano espiritual, Él lo que quiere hacer es restaurar la relación del hombre, del corazón, con respecto a Dios por medio de la oración, pero esto lo hace el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra, el Espíritu Santo es el que nos da revelación sobre ella, el Espíritu Santo es el que hace que nosotros seamos utilizados en ciertas áreas en las cuales Dios nos ha dado. Amén. Él nos da Él nos equipa. A ver, el Espíritu Santo es el que nos lleva también a la batalla espiritual. El Espíritu Santo es el que te lleva a los sueños proféticos, a las visiones proféticas, y también te lleva a lo que es la palabra del conocimiento. Entonces el Espíritu Santo es una persona. Yo muchas veces me he encontrado en medio de un sueño, porque a mí me pasan de dos formas. A veces me pasa, por ejemplo, en un sueño, yo me veo con el Señor, me lleva el Señor de su mano y me muestra cosas y me dice. Pero hay otras veces que yo lo veo desde el otro plano, que yo veo que el Espíritu Santo directamente me dice: mira, ve y mira. Ya no me veo yo agarrada de su mano, sino que yo lo veo de otra manera, y Él me dice: ven y mira. Entonces Él me lleva y me muestra. Me ha mostrado cómo trabajan los satanistas, me ha mostrado cómo trabaja los brujos contra la iglesia, me ha llevado a conocer muchos lugares donde yo nunca había pisado. El Espíritu Santo me llevó. Inclusive a mí me trajo aquí, a España. Yo sabía que yo tenía que salir de Argentina, pero yo no sabía dónde el Señor me iba a llevar. Y el Espíritu Santo me trajo a mí primero aquí a España, en el espíritu, y después me trajo en lo físico. Él trabaja de esa manera. Por eso dice la palabra que se nos dará a conocer cosas que nuestros ojos no vio, y escucharemos cosas que nuestros oídos no han oído. Entonces, el Espíritu Santo trabaja en la parte espiritual,
pero también trabaja en la parte de sanidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque también aparte de restaurar lo personal, restaura lo espiritual y trae sanidad a nuestros cuerpos. ¿Por qué digo que trae sanidad a nuestro cuerpo? Porque yo fui una de las cuales el Señor sanó. Cuando yo vine del mundo, de dar tantas vueltas en el mundo, que estuve 23 años, o casi 25, mejor dicho, para llegar más cerca, en el mundo, sabiendo la palabra, yo me desvié y fui afuera, y yo tenía mi columna desviada, yo tenía mis pies planos, yo tenía muchísimas cosas encima que el Señor, a medida que yo fui caminando y tomando decisiones, el Espíritu Santo fue restaurando mi vida en esa parte. No solo restauró mi matrimonio, no solamente restauró mi ministerio, no solamente restauró mis hijos, sino que restauró en lo físico. Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte física, el Señor me sanó la columna. Yo tengo todo alistado en una parte en la clínica donde yo me fui a atender, en el hospital, mejor dicho, y en el hospital llevan una carpeta. Y en ese hospital, en esa carpeta decía, escuchen lo que yo les digo, decía que yo tenía la espalda encorvada, que yo tenía discos sacados, que yo tenía pies planos, que yo tenía, porque después que tuve yo a mi hijo me sometí a una cirugía, pero en contra de mi voluntad, porque yo estaba con una depresión y alguien tomó mi lugar y me lleva a hacerme una cirugía. Supuestamente me tenían que cortar las trompas, cuando en verdad lo que hicieron, solamente yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué pasó aquí? Porque en la historia clínica decía eso, que yo no podía tener hijos. En la historia clínica decía que yo tenía la espalda rota, que decía que yo tenía disco salido y un montón de cosas que los médicos te dicen que tiene. Pero cuando yo fui, resulta ser que los médicos no sabían explicarse, porque me hicieron una radiografía, me hicieron una radiografía de espalda, para ver si en verdad mi espalda seguía igual o algo había pasado, porque yo me había sometido a 10 secciones de masaje, de los cuales me dijeron no vas a poder caminar, no vas a poder limpiar, no vas a poder hacer fuerza porque te vas a quedar en una silla de ruedas, las cosas que me dijeron. Y yo no tomé esa palabra. Yo empecé a creer en el Señor y le dije al Espíritu Santo que reconstruyera todo lo que el enemigo había destruido, y así lo hizo, mi hermano. ¿Sabes una cosa? Me hicieron una radiografía de espalda y la espalda la tengo derechita. Me hicieron radiografía en los pies y los pies los tengo con el arco. Yo no tengo arco vencido ni tengo pies planos. El pie plano directamente no tiene arco. Yo no tenía eso. Yo tengo arco en mis pies. Y ¿sabes una cosa? Me hicieron una ecografía del vientre, porque supuestamente en la historia clínica decía de que yo no podía, de que yo me había hecho una cirugía, pero que me habían cortado, pero resulta ser que cuando me la hacen, me la mandan a un estudio más profundo, y el Señor, si me lo cortaron, el Señor hizo ese milagro de haberme reconstruido mi vientre. Y el Señor hasta el día de hoy me sigue diciendo que Él reconstruyó mi vientre, que no tengo que tener duda que Él lo hizo. ¿Por qué? Porque realmente el enemigo me había dicho de que yo me las tenía que cortar, o le había dicho a otra persona que me las tenía que cortar, me hicieron una cirugía, pero el Señor me hizo el milagro en mi vientre. ¿Cómo no darle la gloria a Dios? ¿Cómo no decir que Él restaura? Él restaura tu cuerpo, Él restaura tu familia, Él restaura tu ministerio, Él restaura tu vida como nunca. Entonces, ¿cómo podemos decir que el enfoque del Espíritu Santo es restaurar? Inclusive, Él restaura al cuerpo de Cristo. Lo que está haciendo en este tiempo, Él lo que está haciendo es tratar de restaurar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor dice en su palabra que Él quiere una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Pero somos un cuerpo.
A mí no me interesa la denominación. Somos un cuerpo en Cristo. Mientras ande bajo la voluntad de Dios, el Espíritu Santo va a ser el que te va a guiar a toda verdad. Él va a decirte si uno está equivocado, no está equivocado. Él te va a decir, no, tienes que ir por aquí, no, tienes que ir por allá. Este es de Dios, este no es de Dios. La capacidad que te da el Espíritu Santo es tremenda en la vida de una persona. Sí, muchos preguntan, ¿y tenemos al Espíritu Santo? Claro. Inclusive, el Espíritu Santo restaura la relación con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu tía, con tu tío, con las personas, aún con los que están dentro del cuerpo de Cristo. Él lo restaura. Si ustedes se ponen a pensar, cuando hablan en el Génesis, que dice en Génesis, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la tierra. Y en otra parte también dice que en el otro versículo, dice que Él separó las tinieblas de la luz y dice que el Espíritu se paseaba sobre las aguas. El Espíritu que se paseaba sobre las aguas, nosotros lo tenemos que entender que era el mismísimo Espíritu Santo. Cuando estaba juntamente con el Señor, moviendo las aguas, estaba limpiando, estaba restaurando. ¿Me entienden? Estaba restaurando. Entonces, si esa tierra la traemos a nuestra vida, somos nosotros mismos. Exactamente lo mismo hizo el Señor con nuestras vidas. Lo hizo conmigo. Me sacó de las tinieblas a luz. Separó las tinieblas de la luz. Empezó el Espíritu Santo a buscarme hasta que me encontró. Y cuando me encontró y yo lo tomé, Él empezó a restaurar. Nosotros somos esa tierra. Cuando nosotros hablamos del Génesis, tenemos que tenerlo en cuenta, que lo tenemos que poner en nuestras vidas, porque está hablando de nuestras vidas. Nosotros somos la tierra. Amén. Entonces, también trae sanidad. ¿A dónde trae sanidad? ¿Dónde trae sanidad y trae restauración el Espíritu Santo? El Espíritu Santo trae sanidad a nuestras vidas, a nuestras emociones, a nuestra alma. ¿Cuántos de nosotros venimos con el corazón roto? Venimos con el corazón en la mano, venimos con el corazón destruido y empezamos a hablar con el Señor y el mismo Espíritu Santo te hace sentir y empieza a que Él empieza a restaurar, empieza a sanar el corazón. Cuando tú empiezas a entregarle tu vida al Señor, el Señor empieza a traer cada pedacito del corazón fragmentado, lo trae y lo vuelve a recomponer. Por eso dice la palabra que nosotros, cuando Él, por ejemplo, que hay una palabra que dice que su palabra es como fuego, que es como martillo que golpea la piedra. ¿De qué piensan de qué está hablando Él? Está hablando del Espíritu Santo cuando golpea, aún por la palabra, golpea nuestro corazón se hace triza y el Señor lo restaura de nuevo, porque dice, ya no tendrán más un corazón de piedra, sino que yo les daré un corazón de carne. Entonces, cuando nosotros podemos entender eso, podemos entender el proceso de restauración. ¿Por qué? Porque también lo puedo comparar cuando el restaurador, hagamos de cuenta que el Señor nos agarra a nosotros y nos hace una vasija. Y va al alfarero y empieza a mirar, a ver, a levantar. Y cuando Él ve una falla, lo vuelve a desarmar y lo vuelve a levantar y lo vuelve a restaurar. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo es una fuente de vida. Y Él hace la obra de restauración de las piezas fragmentadas de nuestro corazón. Por lo tanto, no se puede comparar lo que pasó antes con lo que pasa después. Porque hay un antes y hay un después. Porque cuando estábamos en el mundo hablábamos como el mundo, pero cuando venimos al Señor hablamos como Él quiere y no como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque hemos sido restaurados. El hombre, en verdad, lo que Dios quiere hacer en este tiempo es restaurar el hombre como era al principio. ¿Y cómo era al principio? Si vemos el Génesis, ¿cómo era al principio el hombre? Tenía autoridad, tenía poder,
Él delegaba, obediente, Él escuchaba. Todo eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en este tiempo, volver como era al principio. Pero ¿qué pasa? También tenemos que saber que cuando se comienza un proceso de restauración, nos establece un tiempo nuevo, una vida diferente. Muchos nos van a decir, ay, qué diferente que estás, van a decir, ay, qué distinta, pero si tú antes, ¿qué te las das de santa? Si antes eras así y así. Pero cuando nosotros entendemos la restauración en nuestras vidas, cuando nosotros comprendemos el proceso que Dios ha hecho en nuestras vidas sobre restauración, ya no vamos a hablar como hablábamos antes, vamos a hablar el lenguaje del cielo. Ya no vamos a compartir como compartíamos antes, sino que vamos a compartir con el pueblo de Dios. Ya no vamos a hablar de una manera ofensiva, sino vamos a hablar de una manera con amor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha restaurado nuestra vida, ha restaurado nuestro lenguaje, ha restaurado nuestra forma de vivir, ha restaurado nuestra manera de vivir. Por eso dice la palabra, como dije al principio, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Eso es restauración. Todas las cosas son nuevas. Vas a tener un pensamiento nuevo, vas a tener un lenguaje nuevo, vas a caminar de una manera distinta. El trato con las otras personas va a ser diferente. Ya no vas a hablar autoritariamente, sino que vas a hablar con el amor de Jesucristo, porque Jesucristo, a través de su Espíritu, transforma nuestro carácter. Por eso no podemos traer el carácter del mundo y tampoco decir, no, yo me quedo con el carácter del mundo porque Dios quiso que yo mi carácter tuviera así. No se confundan autoridad con carácter. No se confundan, porque hay muchos que se confunden y no es así. Yo entiendo esto porque Él lo hizo conmigo. Todo el proceso de restauración lo hizo conmigo. Si lo hizo conmigo, yo puedo hablar de lo que el Espíritu Santo hizo, la restauración que Él hizo. Y todavía sigue restaurando, todavía sigue en proceso. Gloria a Dios por eso. Tenemos que entender que estamos en un tiempo nuevo, pero más allá de un tiempo nuevo, Dios no cambia, y el Espíritu Santo menos. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo, como dice su palabra, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Si ustedes ven un ministro que está caído, muchos lo van a señalar. ¿Por qué? Porque se cayó. Pero la palabra dice que hay que tener cuidado de no caerse. Que aquel que cree que esté firme, que tenga cuidado de no caerse. Tenemos que entender que tenemos que tener cuidado de no caernos. Tenemos que tener esa comunión con el Señor. Tenemos que tener esa comunión con el Espíritu Santo. Pero así como muchos ministros se caen, el Señor también los restaura. El Señor también hemos visto cómo restaura matrimonios. También hemos visto cómo hay sanidades a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te consuela. El Espíritu Santo es el que te consuela, el que te abraza. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo estaba en el mundo, más allá de conocer de la palabra, más allá de conocer de Dios, de escuchar, porque no le conocía, más allá de todo eso, cuando yo estuve al punto de quitarme la vida esa noche, yo ya tenía todo pensado, todo lo que yo iba a hacer. Pero yo le dije al Señor, si tú existes, yo quiero que tú te me reveles. Y ¿sabes una cosa? ¿Qué es lo que hizo el Señor? El Espíritu Santo esa noche, yo no me acuerdo, yo perdí la noción del tiempo porque yo clamaba. Yo lloraba y clamaba y clamaba y clamaba. Yo me despertaba hasta el otro día, yo estaba llorando y clamando. Y yo esa noche yo sentí una presencia tan, ¿cómo te podría decir? Una presencia tan linda que me abrazó. Era como si fuese un fuego abrasador. Me envolvió de tal forma que me dijo, fue la primera vez que yo escuché al Espíritu Santo hablar, no estás sola, yo estoy contigo, aquí estoy, tú clamaste y yo escuché, aquí estoy.
Y esa noche el Señor, el Espíritu Santo me abrazó de tal manera que yo sentía ese fuego en mis manos y yo no podía dejar de llorar y llorar y llorar, y le dije: aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras, te entrego todo, ya me cansé, llegué hasta lo último, pero ayúdame a salir de esta situación. Y así lo hizo. Así lo hizo. Así lo hizo el Señor. Y sabes una cosa, cuando yo vengo a los pies del Señor, empezó el pastor a orar por mí, me acuerdo, y el Señor me dijo: yo te abracé, yo te oí, tu oración llegó, yo te escuché. Yo sentía que me hacían así, que me acariciaban el pelo. Yo estaba descansando y yo parecía una niñita recién nacida que estaba acurrucada llorando. Pero esa noche yo dormí en paz. Hacía mucho tiempo que yo no tenía paz. Y esa noche dormí en paz. Y yo sentía que esa presencia todavía seguía al lado mío y que me tocaba la cabeza. Hasta cuando me oraron. Cuando el Señor me decía que Él me había escuchado, Él me dijo: ¿sabes qué? Yo te tenía en el regazo de mi mano, de mi brazo, como una nenita, como una bebita. Y yo era el que te acariciaba el pelo. Y yo tengo contado cada cabello de tu cabeza, yo la tengo contada. Yo sé cómo es tu corazón, yo sé cómo fue tu vida. Mira, cuando el Señor me decía así, Él me dijo: yo cambié tu lamento en baile. Yo cambié las túnicas manchadas en sangre, las cambié. Te voy a dar joyas. En lo espiritual. Me vistió, me cambió. Y ¿sabes una cosa? Yo dije: gracias, Señor, porque yo pude comprender que tú, Espíritu Santo, eres una persona que consuela. Eres una persona que da vida a los huesos secos. Eres una persona en la cual me deleito de poder hablar contigo, porque Él nos anhela. Él nos anhela, pero nosotros también tenemos que anhelarle. No tenemos que contristarlo, tenemos que decirle: ven, quédate conmigo, y el Espíritu Santo va a estar contigo. Es la comunión con el Señor. Entonces yo ahí empezó mi proceso de restauración. Ahí empezó mi proceso de restauración y el Señor hizo muchísimas cosas en mi vida. Por eso tengo legalidad en lo que es restauración, porque Él lo hizo conmigo. Yo no voy a hablar de algo que Él no hizo. Si yo hablo de restauración es porque Él lo hizo conmigo. Vamos a Mateo 9:17. Mateo 9:17 dice: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿A qué quiero ir con esto? Que si yo hubiese sido un odre viejo, Dios no hubiese podido trabajar conmigo. Si yo me resisto a que el Espíritu Santo obre en mi vida, entonces quiere decir que soy un odre viejo, pero Dios tuvo que romper ese odre para poder Él depositar en mí lo que Él tenía para este tiempo, para lo que Él tenía para mí. Entonces, si yo soy un odre nuevo, tenemos que entender que tenemos primero y principal qué es lo que significa odre nuevo, ¿no? Si vamos a la palabra griega, neos significa totalmente nuevo. Pero la palabra que se usa en este término
es kainos, que significa algo que se renovó o volver a hacer. En mi caso, no me renovó. En mi caso me volvió a hacer, porque me tuvo que romper para poder hacerme otra vez. Así es el alfarero. El alfarero tiene una rueda y empieza a levantar con la arcilla. Si él ve algo que está mal, pues él lo vuelve a romper y lo vuelve a levantar. Lo vuelve a restaurar. Amén. Él lo vuelve a restaurar. Entonces, ya una vez que estamos restaurados, el Señor empieza a depositar de su aceite sobre nuestras vidas. Y Él empieza a lavarnos. Y cada tanto empieza a frotarnos con el aceite. El aceite se frota para que no se pierda el vino, para que no se pierda lo que hay. Por eso se frota con aceite. El aceite significa unción. Entonces, cada vez que pasamos por ese proceso, Él nos hace más flexibles. Él nos hace más, que estemos más pendientes de su voz, de su espíritu, ¿verdad? Más pendientes de Él. Mientras le permitimos esto al Espíritu Santo, más allá de ayudarnos en los procesos, más allá de estar con nosotros en los procesos, estamos mucho más flexibles a que Dios pueda concretar sus deseos en nuestro corazón, ¿no? Sino que somos capaces después de derramarlo, de derramar ese aceite. Por eso muchas veces nosotros vemos en el cielo, muchas veces hemos visto una visión de una tinaja, a lo mejor que se vuelca el aceite sobre nuestras vidas. Eso significa la unción. Cuando nosotros somos odres nuevos, que tenemos esa unción en nuestras vidas, nosotros también vamos a poder derramar de ese aceite hacia los demás. ¿Por qué? Porque es realmente lo que Dios quiere. Entonces, si estás pasando por un proceso, Dios puede restaurarlo. Si estás pasando por una crisis matrimonial, el Señor puede restaurarlo. Si tú estás pasando porque tus hijos están metidos en la droga o en el alcohol, recuerda que el Espíritu Santo también los busca y el Señor Jesús también los puede restaurar. Amén. Entonces, podemos decir que el Espíritu Santo es el restaurador también de todas nuestras vidas, como Él lo quiso hacer al principio. Él restaura en este tiempo. Lo que Él está haciendo es restaurar también el ministerio quíntuple, porque muchas cosas están desordenadas y lo que el Señor quiere en este tiempo es traer ordenado, es tener todo ordenado. Amén. Así que bueno, mis amadas, que el Señor Jesús las bendiga. Y esta palabra es para que pueda llegar a más, para que lo puedan compartir, para que lleven a más personas. Sé que en este momento están en otro live, pero bueno, que el Señor les bendiga grandemente y le agradezco mucho a la profeta María por darme esta oportunidad. Y voy a orar por esta palabra, amén. Padre, te doy la gloria, te doy la honra. Gracias, mi amado, por tanto amor, por tanta misericordia. Te pido, Señor, que tú empieces a orar de una manera sobrenatural sobre cada vida, Señor. Señor amado, yo sé, Señor, que tus procesos son parte de ti, Señor. Y te agradezco por el Espíritu Santo, Señor, el cual nos revela, el cual nos trae, Señor, revelación de tu palabra, el cual nos consuela, Señor, el cual restaura cada pedazo de nuestro corazón, de nuestra alma, Señor, el cual restaura los ministerios, el cual restaura tu cuerpo, Señor Jesús. Yo te doy gloria y honra, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, y lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis amados.